Trump y Milei destruyen el Davos Woke. Desde hace muchos años, desafortunadamente, Davos se había convertido en una especie de pasarela en la que los líderes económicos iban pasando de uno en uno, inclinándose ante ese nuevo dios de la neoinquisición y del wokeismo. Hemos visto un Davos en el que se pasaba de debatir de cosas importantes sobre economía, sobre progreso, a mensajes completamente vacíos y absolutamente hipócritas por parte de algunos líderes económicos, con honrosas excepciones, entre ellas varios miembros del IBEX. Pero claro, ese Davos socialista que ha sido uno de los principales instigadores de ese inflacionismo que ha empobrecido a tanta población, está cayendo y cayendo rápido, gracias a Milei y gracias a Trump. Vamos a hablar de todo ello porque este cambio es radical y te afecta a ti en tu día a día. Te voy a explicar por qué. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y lo más importante, gracias por darle un me gusta. Ese Davos que se convertía en una especie de plataforma de la ultraizquierda más activista, de ese wokeismo que ha devastado el mundo, destruyendo la creatividad, destruyendo la innovación, destruyendo la capacidad de debatir y sobre todo introduciendo la neoinquisición y la censura constante. Pues ese Davos, desafortunadamente, se fue conformando durante años con unos líderes económicos que tal vez por cobardía algunos y otros por interés personal iban blanqueando los mensajes de la ultraizquierda y pasaron a decir aberraciones como que las empresas tenían que olvidarse de los beneficios, que lo que había que hacer era aumentar el peso del Estado y aumentar todavía más los impuestos. Se inclinaban ante ese nuevo becerro de oro que era el wokeismo, que era ese socialismo en el que pensaban que les iban a dejar en paz. Lo que pasa es que cuando te inclinas ante el socialismo, aparte de que queda bastante hipócrita, pasa otra cosa importante. No te dejan en paz. Davos era imposible como foro y ha cambiado mucho. Mirad lo que ha pasado en Davos. A mí esto me encanta. Mirad lo que ha pasado en Davos esta semana. Ever done before. A dead man, a dead politician has risen. Somebody who, if we were 4 years ago at Davos, he's buried, dead politically, known to me. Estaba hablando de Trump y dice, lo que ha pasado es inaudito. Alguien que estaba muerto y enterrado, se ha levantado, muerto y enterrado. Aquí en Davos se le había dado por muerto. Aquí en Davos. ¿Sabéis lo que es el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación es cuando te juntas con un grupito y piensas que sabes lo que piensa todo el mundo. Bien, bueno, vamos a escuchar porque os va a encantar lo que continúa. Vamos a escuchar. Now returned. This is the greatest comeback in political history. El mayor retorno de la historia de la política. Of a politician, and then therefore he thinks he can do anything. Y él cree que puede hacer lo que quiere. No, él lo que va a hacer es por lo que le han votado 77,3 millones de personas. Es que esta gente, como no cree en la democracia, alucino. We need to also factor in not only who's won, which is Trump, but who's lost, which is to say us. Espera un momento. Which is Trump, but who's lost, which is to say us. Tenemos que darnos cuenta, no solamente de quién ha ganado, que es Trump, sino de quién ha perdido, nosotros. ¿Quién ha perdido? Nosotros. Y es que me parto. ¿Veis lo que es esta élite completamente despegada de la realidad, completamente despegada de la sociedad? Nosotros. Menos mal, por otro lado. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque ganamos todos los demás.
Es que me parto porque este tipo de debates ahí, Davos es un sitio bastante pequeñito, ¿sabes? Y este tipo de debates, tampoco hay mucha gente alrededor, ¿de acuerdo? Eso no es un debate. Esas 4 personas están diciendo exactamente lo mismo, con grados de separación como mucho de un gradito, un gradito. Todos dicen lo mismo y todos salen allí de Davos diciendo, todos estamos de acuerdo. Claro, todos estáis de acuerdo porque todos decís lo mismo. Y todos decís lo mismo porque todos se han arrodillado ante ese becerro de oro, ante el nuevo satán del wokismo. Cuando dice, no es que Trump haya perdido, no es que Trump haya ganado, es que hemos perdido nosotros. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Ha perdido el wokismo, ha perdido el intervencionismo, ha perdido la ingeniería social. Claro que sí que ha perdido. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Me parece esencial este pequeño clip de uno de los debates de Davos por ese shock que tiene esa élite que se pensaba que iban a salir indemnes ante el avance del wokismo. Número 1, tienen que pedir perdón. Tienen que pedir perdón por haber avanzado esas ideas, las ideas del mal frente a las ideas de la libertad, teniendo el poder y teniendo la capacidad para defender la libertad. Número 2, han sido culpables del inflacionismo. Han sido culpables de que los ciudadanos de todo el mundo estén hoy en día con un nivel de inflación inaceptable por las políticas que se introdujeron desde los organismos supranacionales. Davos había pasado de ser un centro de debate y de fortalecimiento de ideas positivas para el crecimiento, para la productividad y para la innovación, a ser literalmente un baile de iluminados cantando mantras en los que se repetían constantemente las frases de los activistas, hasta tal punto que efectivamente, se podía uno encontrar por ahí a un grupo de, entre comillas, indios, te lo juro, tíos disfrazados de indios, bailando por el planeta, estas cosas que solamente pueden pasar en algo como esto. Absolutamente clave el discurso de Milei, no solamente de este año, sino el anterior, y el discurso de Trump. Vamos a escuchar el sopapo absolutamente brutal que le hace Milei a ese Davos que se arrodilló ante el mal. Un modelo que nosotros resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente, porque ya habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo como terminaba. Un año después... Argentina como el fantasma de las Navidades futuras. Porque cuando llegó Milei a explicar, mucho cuidado con lo que están ustedes defendiendo porque nosotros venimos del futuro. Porque lo que ustedes están haciendo, defender el inflacionismo, defender el intervencionismo, acabar con la libertad de expresión, con la libertad de empresa y con el libre comercio y la libertad de hacer y llevar a cabo el proyecto irrestricto de cada una de las personas. Cuando hacen eso, lo que hacen literalmente es ir por el camino donde fue Argentina. Debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara. Que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara. Cuidado, no os lo perdáis, que viene, que le va a decir la verdad a la cara al foro de Davos, que, gracias a Dios, empieza a abandonar el wokismo. Confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos.
Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad. Por supuesto, con diferencias entre todos esos líderes, eso no lo duda, pero lo que ha sabido desde el primer día Milei es que lo que no podemos hacer, los que defendemos las ideas de la libertad, es empezar a hablar de lo que nos divide, sino lo que nos une. Y lo que nos une es la defensa de la libertad. Y lentamente, lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke, en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada. Importantísimo, mucho cuidado que esto no se ha acabado. Que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Foros como este han sido protagonistas en la agenda del wokismo que tanto daño está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Aquí viene, preparaos. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio. Están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos, que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último, estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido. Atención. Aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Es el cáncer que hay que extirpar. Me parece absolutamente esencial porque si no se lo dice Milei, un montón de esta gente, algunos por comodidad, otros por acercarse a las tendencias más aparentemente importantes y otros porque se lo creen, resulta que hemos tenido en Davos todo tipo de locuras. Hemos tenido que escuchar a gente decir que si tomas café estás atacando al cambio climático. Hemos escuchado a gente decir que tienes que empobrecerte para que se enriquezcan los países emergentes. Increíble, increíble que en el foro de Davos hubiese gentuza a la que se le permitiese hablar, vendiendo la imbecilidad del juego de suma cero en economía. Increíble que tuviésemos a líderes económicos diciendo que había que abandonar los beneficios empresariales como objetivo y el bien social. ¿Qué mayor bien social hay que empresas potentes que crean riqueza, que invierten y que atraen inversión? Lo que dice Milei es absolutamente correcto. Milei dice claramente
que Davos ha sido parcialmente culpable del avance de este wokismo, de este cáncer que hay que erradicar, y ahora o es parte de la solución o, por lo menos, desde luego lo que no debería hacer es ponerse enfrente de las ideas de la libertad que avanzan en todo el mundo. Y claro, ha aparecido Donald Trump por videoconferencia, a través de una pantalla, para dar su mensaje, y su mensaje ha sido claro. Vamos a ver. Well, thank you very much, Klaus, and hello to everyone in beautiful Davos. This has been a truly historic week in the United States. 3 days ago, I took the oath of office and we began the golden age of America. La the era recent dorada de presidential América. election was won by millions of votes and all 77,3 millones de votos. Le voy a mandar un saludo cordial a aquel que se enfadó muchísimo conmigo antes de las elecciones, para recordarle: 77,3 millones de votos. Todos los estados bisagra, el Congreso, el Senado y el voto popular. Un saludo muy cordial. every one of them, all 7 swing states. It was a massive mandate from the American people like hasn't been seen in many years. And no solamente un mandato masivo no visto en décadas, sino que hasta el propio señor de ese, entre comillas, debate de Davos lo reconoce. Un retorno histórico. Some of the political pundits, even some of my so-called enemies, said it was the most consequential election victory in 129 years. Me encanta el sentido del humor de Donald Trump, lo cual me lleva a recordaros a todos que toda esta panda de catetos que hay por ahí han sacado en medios de comunicación que Donald Trump había confundido España con un país BRIC. A ver si entendemos que cuando le preguntan por España y mira con una sonrisa y dice, ¿Aren't they a BRICS nation? ¿No son ellos una nación BRIC? No está confundiéndose, está refiriéndose a ese gobierno que mira demasiado hacia Brasil, Rusia, India y China, y poco hacia sus socios occidentales. Quite nice. What the world has witnessed in the past 72 hours is nothing less than a revolution of common sense. La revolución del sentido común, muy importante, porque lo que ha hecho con las órdenes ejecutivas ha sido abandonar la locura del wokismo, entre otras cosas, que haya que hacer una orden ejecutiva para recordarle a la gente que hay 2 sexos y que en las administraciones públicas no hay que hacer adoctrinamiento ideológico de esto que llamaban diversidad, equidad e igualdad, que en realidad eso de DEI lo que era, en realidad era adoctrinamiento, totalitarismo y desigualdad. Pues eso, vamos, es que es para alucinar. Country will soon be stronger, wealthier and more united than ever before, and the entire planet will be more peaceful and prosperous as a result of this incredible momentum and what we're doing and going to do. My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people. Estamos trabajando con toda velocidad para arreglar los desastres generados por un grupo de ineptos absolutos, ineptos absolutos, hay que reconocerlo, porque va a recordar ahora ese legado brutal de la administración Biden que le ha dejado. And to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. El caos económico dejado por la anterior administración. Veréis, se suele repetir que Biden ha dejado una economía estupenda. Hombre, recordemos, el déficit más alto en tiempos de paz de Estados Unidos de la historia, un nivel de deuda insostenible, un gasto público que se había disparado en $2 billones por encima del nivel de 2019, una inflación acumulada del 24% que ha dejado empobrecidos a la clase media, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. Un empobrecimiento generalizado ante
deseo de crear unas cifras agregadas muy bonitas con el objetivo siguiente: dopar el Producto Interior Bruto con deuda, inmigración y gasto público. Lo mismo, la misma política por parte de la administración Biden que la política de Macron en Francia, la política de Trudeau en Canadá, la política de Sánchez en España. Es decir, dopar el Producto Interior Bruto con gasto público y deuda, asfixiar a impuestos, aumentar masivamente la inmigración para crear clientes rehenes, dependientes y votos cautivos y aumentar masivamente el peso del sector público en la economía. Y, por supuesto, crear una inflación que empobrece a la inmensa mayoría. Over the past 4 years, our government racked up $8 trillion in wasteful deficit spending. 8 billones de dólares en déficit completa y absolutamente injustificado, gasto clientelar absolutamente vergonzoso. And inflicted nation-wrecking energy restrictions, crippling regulations, and hidden tax. Regulaciones absolutamente destructivas. Desde luego que un país tan rico como Estados Unidos haya puesto toda la cantidad de trabas al sector energético que ha puesto la administración Biden hasta el último día es una vergüenza. Like never before. The result is the worst inflation crisis in modern history and la peor crisis inflacionaria de los últimos años por ese enorme aumento de gasto público que significa imprimir más dinero, que significa dejar la moneda destruida, que significa mayor inflación. High interest rates for our citizens and even throughout the world. Food prices and the price of almost every other thing known to mankind went through the roof. Más de un 40% de aumento del precio de los alimentos en Estados Unidos. President Biden totally lost control of what was going on in our country, but in particular with our high inflation economy and at our border. Y la frontera, porque no nos olvidemos que con la administración Biden 11 millones de inmigrantes ilegales. Because of these ruinous policies, total government spending this year is $1.5 trillion higher than was projected to occur when I left office. ¿Os acordáis cuando se decía que iba a aumentar el gasto público con Trump en el último año de su mandato? Las estimaciones eran que para el año 2024 ese gasto público se iba a aumentar en 1,5 billones de dólares y decían que eso era un desastre total. ¿Sabes en cuánto lo ha aumentado Biden? En más de 2 billones de dólares. Just 4 years ago. Likewise, the cost of servicing the debt is more than 230% higher than was projected in 2020. El coste de pagar la deuda, el coste de los intereses de la deuda es un 200% superior al que estaba estimado en 2020 cuando terminó la administración de Trump. The inflation rate por la inflación, por supuesto, are inheriting remains 50% higher than the historic target. It was the highest inflation Es que esto es importante, es que tiene narices. Inflación que está un 50% por encima de lo que es el objetivo histórico. Probably in the history of our country. That's why from the moment I took office, I've taken rapid action to reverse each and every one of these radical left policies that created this calamity. Por eso, desde el momento en el que ha tomado posesión, se ha dedicado a erradicar todas esas políticas de izquierda radical que han generado esta calamidad. Bien, no vamos a ver los dos discursos completos, pero sí me parece que es importante recordar dos factores. Número uno, el fracaso de Davos es el éxito de todos nosotros. El fracaso del Davos Woke es el éxito de la clase media y la esperanza para las pequeñas y medianas empresas y las familias. El fracaso del Davos Woke es el éxito para las personas que quieren que vuelva la lógica con respecto a los debates sobre familia, sobre clima, sobre medidas medioambientales, sobre economía. La vuelta del sentido común.
El Davos Woke yo lo llamaría la revolución de la mediocridad. Este Davos que tuvimos que sufrir durante, y vuelvo a repetir, que con honrosas excepciones, algunas de ellas de líderes españoles, pero este Davos Woke que tuvimos que sufrir era literalmente la revolución de los mediocres. Aparecían ahí en debates en los que había grandes innovadores, estupendos empresarios, fantásticos expertos, etcétera. Aparecía por ahí un desorientado o la adolescente esta o no sé cuánto a contar estupideces. Que los ricos no pagan impuestos, que las grandes empresas son muy malas, que hay que acabar con el crecimiento económico, que hay que acabar con el uso de cualquier tipo de energía fósil y sin embargo hay que ser muy renovable, pero no se puede minar cobre, tampoco se puede minar litio y tampoco se puede minar tierras raras, que no se puede tomar café porque vas contra el planeta, mientras se presentaban todos en avión privado. La revolución de los mediocres y la elevación de la hipocresía es lo que ha sido este Davos Woke de los últimos años. No pedirán perdón, por supuesto. No pedirán perdón por haber dicho aquello de no tendrás nada pero serás feliz. No pedirán perdón por decir que lo importante era eliminar a todo aquel que discrepase vía medidas de control social y medidas de control monetario, ¿verdad? No lo van a pedir. Pero por lo menos que se den cuenta de que la libertad avanza, que se den cuenta de que la libertad avanza, que dejen de introducir estas medidas y que se den cuenta también de que los datos son absolutamente incuestionables, que lo que han defendido durante estos años ha llevado a los países desarrollados y ricos al estancamiento, al endeudamiento, al empobrecimiento de la clase media y al empeoramiento de las condiciones para todos los ciudadanos. Que se den cuenta, porque además, para añadirle la guindita al pastel, lo que han conseguido también es que les sigan echando la culpa de todos los mismos activistas a los que invitaban con hotel de lujo y con gastos pagados. El final de el Davos Woke. Pero sigue luchando porque esto no se ha terminado. No te creas que esto se ha terminado. La patulea que busca cancelarte, vetarte e imponer el pensamiento único sigue ahí. No solamente sigue ahí, sino que solamente se ha retirado a los cuarteles de invierno. Ahora sabes que no estás solo. Lucha, pero no olvides. Siempre hay alguien ahí para quitarte la libertad. Que no te engañen.